Quisiera compartir con ustedes una experiencia que ha marcado mi vida. Una experiencia quizás a su edad no la alcanzan a ver. Y me refiero a jóvenes, no solamente físicamente, sino de corazón. El día de hoy, en el esquema de orientación integral que trata de buscar alternativas para que un individuo sea verdaderamente integral, logre alcanzar los objetivos sin perder de vista lo importante en su vida. Suscríbete. Sin perder de vista lo que verdaderamente vale y no lo que no necesariamente me va a llevar. Veremos el tiempo y la vida. Y esto lo comento porque acabo de experimentar alguna situación que creo que me ha venido marcando y cada día me impulsa más a compartirlo con cada uno de ustedes. El tiempo y la vida, y quizás este es el mejor consejo para todos los jóvenes. Para todos los jóvenes que tienen mucho camino por delante y quizás no se dan cuenta de lo que realmente tienen. Hace algunos días salí de compras. Quería comprar algo importante. Necesitaba algo importante y me puse a localizarlo para tratar de comprarlo. Fui a todas las tiendas departamentales, fui a todos los lugares donde pensé que me lo pudieran vender. Recurrí a Amazon. No lo encontré. Dije, quizás en el Mercado Libre pudiera encontrarlo y traté de buscarlo por todas las alternativas y quizás no necesariamente fijándome en el precio. Regresé e insistí en muchos centros comerciales en diferentes partes del país y del mundo y no lo encontré. A la hora que platiqué con una de las vendedoras, me decía, eso no se vende, eso no lo va a encontrar, eso no lo va a encontrar. Lo que pretendía comprar era un poco de tiempo de vida. ¿Cómo? Tiempo de vida. Quizás uno piensa, eso no se compra, eso ya lo tienes. Y la señorita insistía, eso no se vende. El tiempo no se vende, no lo podrá encontrar. Me quedé recapacitando un poquito que muchas de las cosas que en ocasiones sentimos que tenemos a la mano, quizás como el agua y como el aire, y hago referencia a esto, porque también no lo valoramos. Sin embargo, un ser humano no puede vivir más de 3 o 4 días sin agua, y no puede vivir más de 3 minutos sin aire. Y es lo que sucede. ¿El agua cuánto vale? ¿Un vaso de agua cuánto valdrá? Nada, no sé, algunos centavos, algunos pesos. No vale nada. Pero ¿qué tal si te encuentras en una situación que aunque haya abundancia en muchos lados, en tu esencia no lo hay? Es cierto, ¿qué encontrarás? ¿Cuánto darían o hubieran dado tantos que sucumbieron en el desierto por tener un vaso de agua? Y como esto pasa en lo que yo estaba buscando. Recorrí, busqué y no encontré. Así como en el desierto me sentí porque no encontraba ese vaso de agua, no encontraba ese poco de lo que yo estaba buscando. ¿Por qué si no se vende y no se puede recuperar, todo el mundo desperdicia el tiempo? ¿Por qué si no se vende y no se puede recuperar, todo el mundo desperdicia la vida? Y quiero comentarte algo, quizás cuando no lo necesitamos, no nos damos cuenta ni nos percatamos de lo que sucede. Como el agua o como el aire, cuando hay en demasía no lo valoramos. Lo desestimamos y no le damos la importancia que esto merece. Así como pasa con el tiempo. El tiempo, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuando lo desperdicias? Cuando lo dejas ir entre los dedos como el agua y no lo puedes retener y no te das cuenta de que eso sucede. Recuerdo, y esto es el principio de mi historia, cuando tenía 17 años de edad. ¡Qué iluso! Quería tener 25. Quería tener 25, no me importaba si perdía o no. Quería tener 25 y cuando tenía 25 quería tener 35 años. Y el tiempo pasaba. Y el tiempo corría, con los ojos vendados, sin darme cuenta de lo que hacía. Pero cuando
haber podido haber hecho mucho más. No digo que no he hecho, no digo que no he actuado, no digo que no he disfrutado, no digo que no he sido feliz. Simplemente digo, y me he dado cuenta que quizás demasiado tarde el tiempo ya ha pasado. Pero ya nada puedo hacer. Se ha quedado atrás y nada puedo hacer. Se me ha ido el tiempo y se me ha ido la vida. Pero ustedes no, ustedes todavía tienen tiempo. Ustedes todavía pueden reaccionar y tienen todavía un saldo positivo en su vida, en su tiempo, en sus oportunidades, en sus esperanzas. Ustedes sí pueden y aún lo tienen. Aún lo tienen en su maleta y lo tienen en su bagaje de posibilidades de aprovecharlo en todo lo que ustedes quieran. Simplemente te digo, no lo desperdicies. Piensa que el tiempo se acabará y tarde o temprano la vida terminará. No digo que no disfrutes, no digo que no te diviertas, no digo que no aproveches la maravillosa juventud por la que atraviesas. No digo que no seas joven. Solo digo que no malgastes todo tu tiempo, que no malgastes toda tu vida. Simplemente dedica parte de ese tiempo, no todo, combínalo, sé integral, combínalo con todos los conceptos de diversión que requiere un joven, pero dedícale parte de ese tiempo a superarte. Dedícale parte de ese tiempo a practicar valores positivos. Dedícale parte de ese tiempo a evitar situaciones que te lleven a caminos erróneos. Evita eso. Dedícale parte de ese tiempo a tratar de hacer feliz a cada uno de los seres con los que convives, principalmente con los que están más cerca, que normalmente es tu familia. Y a todos los que puedas inspirar dejando huella, no dejando cicatrices. Si yo pudiera tener nuevamente 20 años, el tiempo y la vida. Soy un servidor de ustedes, el doctor Alfredo Gallardo Saavedra. Siempre a sus órdenes. Siempre. Dios les colme de bendiciones. Sean felices. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.